Ok, bien, para continuar con la exposición, vamos a hablar pues de otro tema también bastante importante, que bueno, que ya entra a tallar en el post intubación endotraqueal, el post conectar a un paciente a un ventilador mecánico. Después de conectar al paciente a un ventilador mecánico, sea cual sea la indicación o sea cual sea la patología que presente el paciente, ahora llega la pregunta, o sea, ¿cómo logro verificar o cómo logro verificar si realmente los parámetros que les estoy dando o la presión o todas las modalidades que yo le estoy dando es la adecuada para el paciente? O cómo qué forma voy a saber si el FIO2 que le estoy dando es suficiente, aparte, muy aparte del tema de las funciones vitales que en ese momento se registran, ya sea saturación de oxígeno o presión arterial, o el examen físico, que sea llenado capilar, o la frecuencia cardíaca. Vemos que una parte importante del monitoreo de un paciente intubado o conectado a un ventilador mecánico, ya sea que sea de forma invasiva o no invasiva, es mediante el examen de gases arteriales. Según análisis de gases arteriales, en su extensión te brinda bastante información con la cual puedes identificar si es que el aporte de oxígeno que le brindas al paciente es suficiente, si es que hay un buen control de lo que es el dióxido de carbono, si es que lo que es si el manejo, si el medio interno del paciente es el adecuado, es decir, ya sea que esté acidótico o alcalótico, si es que el nivel de perfusión tisular, que al final es que es el objetivo final de poder garantizar en un paciente con ventilador mecánico, llega a ser el adecuado o no. Y toda esa información te la brinda con bastante detalle en el análisis de gases arteriales. Como introducción, vemos que el conocimiento del estado de los gases arteriales, de los gases y del equilibrio ácido-base en la sangre va a ser fundamental justamente para estos pacientes críticos, puesto que, o sea, un paciente crítico, hay una gran alteración del medio interno, la cual se tiene que controlar junto con todo lo que conlleva eh, manejar estos pacientes. Y los parámetros que deben valorarse irán dirigidos a comprobar cuál es el estado de oxigenación, ventilación y el equilibrio ácido-base del paciente, como ya lo había mencionado. Este control gasométrico se puede realizar de dos maneras. Puede ser un control gasométrico intermitente, analizando muestras sanguíneas, es lo que clásicamente hacemos, la toma de análisis de gases arteriales mediante punción. Este, Esa punción va a ser ya sea antes de comenzar el turno, al acabar el turno, puede ser cada 8 horas, puede ser a indicación prescrita, pues ya sea por el personal médico, con el objetivo de poder ver si es que hay algún cambio o monitorización que realizar en cuanto a los parámetros del ventilador mecánico. O también una monitorización de forma continua, la cual se realiza de forma invasiva con una gasometría intraarterial continua. Para esto, previamente, el paciente ya debe tener una línea arterial, la cual ya la ventaja es que simplemente evitas los pinchazos constantes al paciente y simplemente de la línea arterial sacas una muestra de sangre arterial y esta la llevas a analizar. O puede ser de forma no invasiva. Una monitorización gasométrica de forma no invasiva es mediante otros medios que se encuentran igual presentes dentro de todo el monitoreo de un paciente en cuidados críticos, como por ejemplo la pulsoximetría, la capnografía, que dicho sea de paso, la capnografía también puede ser parte importante del ventilador mecánico, ya que te identifica el nivel de CO2 expirado que se puede aproximar al CO2 en la gasometría arterial. También tenemos la oximetría o la capnometría transcutánea, que son un poquito ya más, eh, tienen un poquito más de diferencias. Pero nosotros comúnmente utilizamos la gasometría, el control gasométrico intermitente, es decir, la toma de muestras del análisis de gases arteriales mediante función arterial. Ahora, para determinar previamente si un resultado de gases arteriales es el adecuado, es el indicado, tenemos que esta monitorización intermitente de los gases se va a realizar por una toma repetida de muestras de sangre, como dije, una punción arterial. Es muy importante que se tomen una serie de precauciones para obtener y manejar estas muestras sanguíneas, los cuales a veces, ya sea por desconocimiento o por apuro o por falta un poquito falta un poco de estabilizarse los pasos, no llegan a ser fidedignos, ¿ya? Un ejemplo de esto es que las jeringas deben ser heparinizadas. Una jeringa no heparinizada
puede no llegar a tiempo a una máquina de gases arteriales y por lo tanto puede coagularse, ¿ya? Y estas heparinizadas de preferencia deben ir por heparina sólida. Es por eso que hay algunas jeringas especiales, unas jeringas ya un poco más gruesas que tienen heparina sólida dentro, que sirven específicamente para tomar muestras de análisis de gases arteriales. A diferencia de lo que clásicamente hacemos en algunos hospitales, que agarramos una tuberculina de un cc y ponemos heparina líquida. Con esa la cebamos, lo llamamos heparinizar la jeringa, ya es heparinizarla con heparina líquida, la cual, según lo cual teóricamente te brinda o sea, da un poco más de alteraciones desde el punto de vista del medio interno, sobre todo calcio iónico, electrolitos y todo lo principalmente eso. Este, es por eso que se prefiere lo que es la heparina sólida. Después de la toma de muestra, importante eliminar las burbujas de aire, puesto que estas te pueden falsear una sobreexpresión o un falso aumento en la presión arterial de oxígeno que saldría en el resultado del AGA. Las muestras deben ir etiquetadas con los datos del paciente, importante, tipo de muestra, ya sea arterial o venosa, figurando siempre la temperatura del paciente y el FiO2, que son las variables con las cuales la máquina de gases arteriales va a trabajar, ¿ya? Del mismo modo, importante etiquetar los datos del paciente, ya sea en la orden del laboratorio o en la misma jeringa rotularlo, caso sea necesario, puesto que para cada paciente crítico, una toma de gases arteriales va a reflejar cómo se encuentra el paciente de su medio interno. Por lo tanto, una confusión en la rotulación de estos gases arteriales entre cada paciente nos llevaría a determinar unas medidas erróneas para cada paciente. Ahora, el análisis debe hacerse lo antes posible para minimizar, debe hacerse lo antes posible con el objetivo de bajar los efectos minimizar los efectos del metabolismo de la muestra tomada dentro de la jeringa. Si es que esta se va a demorar más de 10 minutos, la muestra debe enfriarse hasta 0 a 4 grados, procurando, aún en estas condiciones, no retrasar el análisis que sea más de 30 minutos. Es decir, máximo debe de tomar de 30 minutos en llevar a procesar el AGA, y si es que demora más de 10 minutos, debe estar previamente enfriado, ¿ya? Y antes de aceptar los resultados como válidos, sobre todo si no coinciden con la situación clínica del paciente, ha de considerarse si es que ha podido existir alguna alteración, ya sea en la extracción o manipulación de la muestra, o en la determinación analítica por el aparato. Es decir, hay unos pacientes, sí, pero mediante la toma de gases arteriales de forma intermitente, son de muy difícil extracción, sobre todo los pacientes pediátricos que tienen un calibre de arterias un poquito más estrecho a comparación de los adultos, o que por el mismo tema del cuadro crítico que presentan, pueden tener vasoconstricción, la cual hace más difícil todavía la toma de muestra de sangre, en la cual a veces incluso nos demoramos tanto que la muestra sale pues también con cierto grado de alteración. Por lo cual, al momento de verificar, de evaluar los resultados, siempre debe haber un análisis previo de cómo ha sido tomada la muestra, de cómo ha sido manipulada y de cuánto tiempo ha demorado en ser procesada. Estos análisis de gases arteriales son básicamente ejemplos que los saqué de mi hospital, en este caso el Hospital 2 de Mayo, en la cual vemos que te da una gran cantidad de valores. Ojo que para fines de la máquina del AGA, la máquina del AGA te va a medir específicamente lo que es el pH, el PCO2 y el PO2, los principales. Después, todo lo demás te lo va a medir de forma calculada, es decir, el CO2 se lo va a medir de forma exacta y el bicarbonato va a terminar sacándose por cálculos aritméticos propios del mismo programa. O sea, es decir, va a haber una medición indirecta de todos los demás parámetros. Del mismo modo, o sea, un análisis de gases arteriales te va a identificar tanto los valores de gases en la sangre, los valores de oximetría, es decir, toda esta primera parte te va a verificar el grado de oxigenación del paciente, tanto los gases principales como la oximetría posterior. También va a haber un segundo acápite que es del medio interno, los valores de medio interno del paciente, ya sea los electrolitos, calcio, potasio, sodio y cloro,
del mismo modo glucosa y lactato, y también también otra parte importante del estado de oxigenación es la parte final, en la cual vemos lo que es el gradiente alveolar arterial, el índice arterial alveolar, el PAFI, este, vemos si la curva de distribución de la hemoglobina está ya sea desviada a la derecha o hacia la izquierda, vemos también la osmolaridad, y por último también el equilibrio ácido-base. Esto ya analizando tanto el CO2 como el bicarbonato y en base al pH para ver si hay algún trastorno ácido-base primario e identificar si hay alguno secundario y en base a eso definir cuál va a ser la causa en específico. Acá vemos dos ejemplos. En uno de estos, en este primer AGA, vemos el pH que está, bueno, normal, 7,38 entre los valores normales, pero vemos que hay un grado de hipocapnia, en el cual el PCO2 está ligeramente disminuido, ya que sus valores son de 35,45, este está en 33. El bicarbonato también un poco disminuido, esto como medida de compensación, ya que está haciendo un grado de alcalosis respiratoria. Y en este caso lo contrario, que es un paciente con acidosis, claramente, con pH en 7,29, el cual va a ser una acidosis de origen respiratorio, en la cual va a haber una gran retención de CO2, que va a ser acá resalta un valor de 74. Y por ende, por compensación, el bicarbonato trata de elevarse, pues se saca en valores muy altos, 35 incluso. Es una acidosis metabólica prácticamente descompensada. Esto además de valores de oxigenación tisular, como que es el lactato, que nos va a medir de forma indirecta si es que el grado de intercambio gaseoso desde el punto de vista tisular se está llevando bien o no. El estudio de esta gasometría arterial está indicado cuando existe la necesidad de medir el estado ventilatorio, la oxigenación, el equilibrio ácido-base, cuantificar una respuesta terapéutica como la oxigenoterapia y del mismo modo monitorizar la severidad o la progresión de un proceso. Ahora, antes de evaluar lo que se debe, es lo que se hace frente de un monitoreo de ventilador mecánico, hay algunas definiciones previas que hay que tener en cuenta. Lo que es la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es lo que es la renovación periódica del gas a nivel alveolar. Es necesario para que el volumen corriente alcance los alveolos más periféricos a través del árbol traqueobronquial, y aquí interviene un sistema de conducción de transporte de gases a través del árbol traqueobronquial y la mecánica respiratoria. La difusión alveolo-capilar hace referencia a la difusión de las moléculas tanto de dióxido de oxígeno y de dióxido de carbono entre el gas alveolar y la luz capilar a través de la membrana alveolo-capilar. Y la perfusión capilar requiere flujo constante de determinado volumen minuto de sangre a través de la circulación capilar pulmonar. Es decir, para que haya un buen intercambio gaseoso, no solamente depende de cuánta ventilación alveolar haya, debe haber también una buena difusión, debe haber una buena difusión de gases y una buena perfusión. Si falla alguno de estos elementos, ya sea que haya problemas en la difusión de gases, como por ejemplo en una neumonía o una telectasia, o problemas de perfusión, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, va a haber una alteración en este caso de la ventilación y la perfusión. Por lo tanto, ahí eso va a ir procediendo posteriormente a una insuficiencia respiratoria. Como dije, las magnitudes asociadas al tema de la captación de oxígeno, al transporte de oxígeno y a la oxigenación tisular se van a ver manifestadas en el AGA mediante estos parámetros. En el caso de la captación de oxígeno, principalmente la presión arterial de oxígeno, el FiO2, el gradiente arterial alveolar, el índice oxigenatorio y la presión arterial de CO2. En cuanto al transporte de oxígeno, no solamente tenemos la saturación de oxígeno o la concentración total de oxígeno, sino también que nos va a brindar otros valores que van a ser importantes para poder ver si es que el transporte de oxígeno se está llevando de forma adecuada. Como vemos, el oxígeno también es captado por la hemoglobina para el posterior transporte de ella mediante la sangre, y por eso nos mide también la concentración de hemoglobina, el hematocrito, la saturación de oxígeno, y del mismo modo los derivados, ya sea las uniones a la hemoglobina de otros gases que sean diferentes del oxígeno, como son la metahemoglobina y el monóxido de carbono. Tenemos un medidor de la liberación de oxígeno a los tejidos, esto mediante el P50, que es básicamente la curva de distribución de la hemoglobina, y la oxigenación tisular y el grado de oxigenación tisular medido mediante los niveles de lactato.
En cuanto a la captación de oxígeno, vamos a ver que la presión parcial de oxígeno que se mide en el AGA es la magnitud más relevante de la fase de captación del oxígeno por los pulmones. Esta va a ser referencia a la presión ejercida por el oxígeno que se haya disuelto en el plasma. Tampoco debe confundirse con la cantidad unida de la hemoglobina en combinación química reversible o tampoco la cantidad total existente o contenida de oxígeno. Esta va a expresarse en milímetros de mercurio o en unidades Torricelli y los valores de referencia van a ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. En un individuo sano, su valor puede disminuir progresivamente con la edad, aunque respirando aire ambiental y a nivel del mar siempre debe ser superior a 90 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si los valores son de 60 a 90, hablamos de una hipoxemia leve, y menores de 60 ya es prácticamente una hipoxemia grave o una insuficiencia respiratoria. Cuando existe una elevación de sus niveles, se habla de hiperoxemia. Esa es la otra brecha, que puede llegar a ser tóxica debido a que hay producción de radicales libres de oxígeno. Es decir, un paciente que está en ventilador mecánico intubado, no, en un primer momento, cuando intentamos estabilizarlo, lo ponemos por lo general a un FIO de 100% para que garantice pues, una alta cantidad de oxígeno, que haya una alta presión de oxígeno pues, que llegue hacia el intercambio gaseoso. Sin embargo, poner un FIO2 a 100% a largos periodos tampoco es tan bueno, puesto que este oxígeno, esta hiperoxia, que puede salir en el AGA con una presión arterial de oxígeno altísima, puede llegar a posteriormente generar radicales libres a nivel sanguíneo, y estos radicales libres posteriormente hacen daño tisular. Por lo tanto, en la compensación de un paciente, conforme va compensándose, ya tenemos que ir disminuyendo paulatinamente la FIO2 en el ventilador mecánico del paciente. Cuando hay una inadecuada captación de oxígeno, podemos encontrar hipoxemia, que va a ser leve, como mencioné, si es de 70 a 80, moderada de 61 a 70, o una insuficiencia respiratoria cuando ya la presión arterial de oxígeno es menor a 60 mililitros de mercurio. En este caso, lo contrario, la indicación es incrementar, en este caso, la FIO2. Ahora, otros parámetros que se encuentran en el AGA es el índice PAFI, el cual es la relación entre la presión arterial de oxígeno y el FIO2. Es uno de los índices de oxigenación más empleados y hace referencia a esta relación. Puede emplearse cuando la FIO2 cuando requieren FIO2 mayores a 0.4, y cuanto menor es el PAFI, quiere decir que hay un peor intercambio gaseoso. Por lo general, tanto en adultos como en niños se manejan casi los mismos valores. Por encima de 300 son los valores normales de PAFI. Y si es que es por debajo de 300 puede haber una lesión pulmonar aguda, y por debajo de 200 ya se habla de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Eso, ojo, en términos un tanto ya antiguos, ya que las definiciones de síndrome de distrés respiratorio agudo ya son distintas, ya no involucra solamente al PAFI, sino a otros parámetros oxigenatorios. Sin embargo, clásicamente todavía algunos manejan el término de lesión pulmonar aguda, cuando el PAFI ya está entre 200 a 300 y por debajo de 200 un síndrome de distrés respiratorio agudo. Tenemos también un gradiente alveolo arterial, el cual el gradiente alveolo arterial es un indicador de la uniformidad de la distribución de los cocientes entre la ventilación y la perfusión. Es decir, la relación entre el grado de oxígeno que se encuentra a nivel alveolar y el oxígeno que se encuentra difundiendo a nivel arterial. Es la diferencia entre esta presión parcial, tanto de oxígeno alveolar como la presión arterial de oxígeno. Para este caso, el gradiente alveolo arterial va a ser principalmente la resta entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Ahora, la presión arterial de oxígeno la vas a sacar mediante el AGA. Se saca mediante el AGA, de forma directa. Y la presión alveolar de oxígeno se va a sacar mediante una fórmula. Esta presión alveolar de oxígeno va a ser formulado mediante esta regla. Es la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por el FIO2 menos la división de la presión arterial de CO2 sobre un cociente respiratorio. Hay valores estándar, en este caso la presión barométrica, que es la que nosotros manejamos a nivel del mar, que es aproximadamente 760 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de agua, que te da un valor también estándar de 47 milímetros de mercurio a 37 grados de temperatura. El FIO2, que te lo da el ventilador mecánico, en este caso, en el contexto del tema del ventilador mecánico, el FIO2. Y si es que respira aire ambiental, 0,21.
Si es que está con cánula binasal, se va subiendo, ya dependiendo de cuántos litros tenga, depende de cuánto litraje tenga la cánula binasal, va a ser ya 0,28, 0,36, 0,40, o si es un dispositivo de alto flujo, ya 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. La presión arterial de CO2, que también te la da el AGA, se obtiene mediante el AGA, y el cociente respiratorio, que para fines matemáticos, de forma estándar, se dice que es de 0,8. Se saca mediante todos estos valores la presión alveolar de oxígeno y al final se resta de la presión arterial de oxígeno para obtener el gradiente alveolar arterial. Con esto vemos si es que el shunt o la diferencia entre la ventilación y la perfusión es la adecuada o es inadecuada. Tenemos también el índice oxigenatorio, en la cual hay va a marcar la relación de la presión arterial de oxígeno con la presión media de la vía aérea, con la FiO2 y con la FiO2 administrada en el paciente, y se va a sacar mediante la fórmula de índice oxigenatorio, que es el FiO2 por la presión media de la vía aérea entre la presión arterial de oxígeno. Ahora, la FiO2 es la cantidad de oxígeno pues, que tú le pones al paciente en el ventilador mecánico. Un FiO2 ya sea de 50, 60, 70, 80%. La presión media de la vía aérea es aquella que te va a indicar el ventilador mecánico. En el ventilador mecánico tiene, como vimos en el tema anterior, tiene parámetros, parámetros que podemos calibrar y hay parámetros que no podemos calibrar. Uno de esos parámetros que no se pueden calibrar es la presión media de la vía aérea, que ya va a salir calculada en el ventilador mecánico y esta va a depender tanto de la presión pico que requiera el ventilador mecánico para poder garantizar una buena oxigenación en el paciente y del PP. O sea, dependiendo de esos parámetros, que podemos calibrar, indirectamente va a salir una presión media de la vía aérea que puede ser alta, dependiendo si es que es un paciente con una neumonía severa o con un cuadro respiratorio, con un cuadro pulmonar grave, o una presión media de la vía aérea inferior a 5, que es su valor normal, en un paciente que no tenga una lesión pulmonar, pero que por medios de protección de vía aérea tenga necesidad de ser intubado. Y es un dato muy útil para valorar la oxigenación en relación con el grado de asistencia respiratoria. Y ahora, como vemos, o sea, como dije anteriormente, no solamente el PAFI se mide, pues es algo importante para medir el tema del estrés respiratorio agudo, sino que también hay otros parámetros importantes como el índice oxigenatorio, ya que también forma parte de uno de los puntos diagnósticos de este cuadro, de esta enfermedad. El síndrome de estrés respiratorio agudo no solamente va a ser determinado por el grado del PAFI, el grado de disminución del PAFI en una ventilación mecánica invasiva, en una ventilación mecánica no invasiva, sino que también va a haber algunos puntos adicionales, por ejemplo, excluir alguna enfermedad pulmonar perinatal que tenga un tiempo de 7 días de enfermedad mínimo, que no esté explicado pues, ya sea por problemas cardíacos o por sobrecarga de volumen y que tenga de características que haya nuevas opacidades pulmonares consistentes con enfermedad parenquimal pulmonar aguda, en los cuales ya sea que estén asociados con atelectasis o efusión pleural. Y el grado de oxigenación se va a clasificar ya sea si está el paciente en ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Si está en ventilación mecánica invasiva, utilizamos el índice oxigenatorio o el índice de saturación oxigenatoria. En este caso, el índice oxigenatorio, ya lo vimos, se calcula mediante el FIO, la presión media de la vía aérea, la presión arterial de oxígeno, y en la ventilación no invasiva utilizamos el PAFI, principalmente, ¿ya? Y el grado de severidad del síndrome de estrés respiratorio agudo, en este caso el pediátrico, va a determinarse mediante la gravedad o el incremento que tenga este índice oxigenatorio, ya sea leve, moderado o severo. Ahora, parte de la captación de oxígeno también está asociado con el estado de ventilación. En este caso, la forma en la cual estamos ventilando a un paciente se va a ver determinada por la presión parcial de dióxido de carbono. Esta presión ejercida por el dióxido de carbono disuelto en el plasma se va a expresar también en milímetros de mercurio o en unidades Torricelli, y en un individuo sano su valor va a oscilar entre 35 y 45, a diferencia de la presión arterial de oxígeno, que no va a variar mucho con la edad. O sea, a diferencia de la presión arterial de oxígeno, estos valores de CO2 no varían con la edad, ¿ya?
Y esta presión arterial de CO2 es una magnitud relevante dentro del componente respiratorio del equilibrio ácido-base e informa de la idoneidad de la ventilación pulmonar. Es decir, si es que tenemos un paciente que está hiperventilando o que en el ventilador mecánico está hiperventilando, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria y por lo tanto va a barrer mayor cantidad de CO2. Por lo tanto, en el análisis de gases arteriales va a salir con un nivel bajo de CO2, con valores por debajo de 35. Por lo tanto, va a haber una hipocapnia. Y si es que tenemos un paciente que está hipoventilando, que tiene una frecuencia respiratoria disminuida o le programamos una frecuencia respiratoria no suficiente, esta a su vez va a hacer que el paciente retenga CO2 dentro del organismo, por lo tanto va a producir una hipercapnia. Y esto se va a manifestar con valores de presión arterial de CO2 mayores en el LAGA, con valores elevados mayores de 45. Ahora, ¿esto por qué es importante? En función del valor de la presión arterial de CO2, se puede clasificar la insuficiencia respiratoria como hipercápnica o hipocápnica. Ahora, aquí entramos a detallar en algo. La insuficiencia respiratoria se va a dividir ya sea en dos tipos, principalmente, oxigenatoria y ventilatoria. La insuficiencia respiratoria de tipo oxigenatoria es aquella en la cual el oxígeno, la captación de oxígeno va a ser insuficiente, ya sea porque tiene una presión arterial de oxígeno disminuida o un PAFI disminuido. Mientras que en la insuficiencia respiratoria de tipo 2 o tipo ventilatoria se va a caracterizar porque hay una alteración en cuanto a la ventilación y esta se va a manifestada por el grado de CO2 en el análisis de gases arteriales. Por lo tanto, la hipercápnica puede aparecer en procesos agudos o crónicos. Generalmente se debe a un problema de hipoventilación global. La consecuencia es un deficiente intercambio gaseoso que produciéndose una disminución de la eliminación de dióxido de carbono y de una oxigenación deficiente. Se presenta con gradiente anormal cuando hay una depresión del centro respiratorio, en algunas enfermedades neuromusculares o cuando existe una obstrucción de vía aérea superior. Y también presente en cualquier causa de insuficiencia respiratoria no hipercápnica que sea grave o prolongada que produzca posteriormente fatiga muscular o con alteraciones pulmonares asociadas que pueda conducir a una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Y en la hipocápnica es básicamente una hiperventilación alveolar, que es más frecuente en un paciente pues, que está despierto con insuficiencia respiratoria aguda, como una neumonía o un tromboembolismo pulmonar. Otros parámetros de la captación de oxígeno son, por ejemplo, el transporte de oxígeno, que es el DO2, que se define como la cantidad de oxígeno que se transporta a la sangre en un minuto y depende tanto del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. También calculable mediante la fórmula contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. Y sus valores normales son de 500 a 600 mililitros por minuto por metro cuadrado. Para calcular el transporte del oxígeno es necesario realizar una gasometría arterial para conocer qué cosa, presión arterial de oxígeno, saturación, concentración de hemoglobina y medir el gasto cardíaco, esto ya sea mediante formas invasivas o no invasivas, esto ya es otro tema aparte de manejo del paciente intensivo. El contenido arterial de oxígeno, en este caso, el gasto cardíaco se va a medir ya sea de formas, como dije, ya sea invasivas o no invasivas, invasivas mediante catéteres, en este caso catéteres Swan-Ganz, por ejemplo, o medidas no invasivas, como en este caso un ecocardiograma que te permita calcular de forma indirecta el gasto cardíaco. Y el contenido arterial de oxígeno sí se puede calcular de forma matemática, en la cual va a ser la suma de la concentración de oxígeno unido a la hemoglobina, es decir, la saturación de oxígeno, aunque en la práctica clínica puede considerarse que el transporte de oxígeno depende casi en su totalidad del que se transporta unido a la hemoglobina. Y esta ecuación es la que nos va a dar la cantidad total de contenido arterial de oxígeno, en la cual como variables tiene la saturación de oxígeno multiplicado por la hemoglobina, multiplicado por una constante que es 1.34, más la presión arterial de oxígeno multiplicada por otra constante. ¿Ya? Su valor normal es de 19 a 20 mililitros por 100 mililitros de sangre, y este contenido arterial de oxígeno depende, por tanto, de la concentración de hemoglobina en la sangre, la saturación de oxígeno, la concentración de hemoglobina en la sangre, la saturación de oxígeno y la presión arterial de CO2. La concentración de hemoglobina total también varía en los niños y depende, y está presente en rangos muy amplios. Son más altas en recién nacidos, son valores de 11 a 15 llegando al año de vida, y del año en adelante hasta los 14 años pueden ser de 13 a 15.5. ¿Esto que nos da a entender? De que un paciente que está en ventilación mecánica, si es que tiene una hemoglobina baja, por debajo de 10, por debajo de 9, por debajo de 8,
va a alterar también esta ecuación y va a hacer que el contenido arterial de oxígeno sea deficiente. Por lo tanto, ahí sí valdría la pena realizar una transfusión de paquete globular en un paciente intubado, aparte del hecho de que si es que presenta inestabilidad hemodinámica. Y ahora, la saturación de oxígeno es el porcentaje de la hemoglobina oxigenada en relación con la hemoglobina total. Se considera su valor normal entre 95 a 99%. Y la saturación de oxígeno depende también de la presión arterial de oxígeno, de la concentración de hemoglobina y la presencia de otras hemoglobinas no oxigenadas. Y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, valorada en la curva, con la curva de disociación de la hemoglobina, que es medida mediante la P50 en el ACA. Entonces, esta cese de oxígeno hacia los tejidos va a depender de su transporte por la sangre, va a depender de la capacidad de la hemoglobina para poder cederlo, es decir, de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y de la capacidad de extracción de oxígeno hacia los demás tejidos. Esto se va a ver a cabo con la curva de disociación de la hemoglobina, en la cual va a haber, dependiendo ya sea del pH, de la hemoglobina, del grado de monóxido de carbono o del nivel de metahemoglobina, o del nivel de temperatura del paciente, o de CO2, o del 2,3-difosfoglicerato, vamos a ver si es que, va a haber mayor afinidad por captar el oxígeno o por liberar el oxígeno hacia los tejidos. Va a haber menor o mayor afinidad por captar y liberar el oxígeno hacia los tejidos. Por lo tanto, la P50 te va a valorar la afinidad de la hemoglobina para captar o ceder el oxígeno que está en relación con la posición de la curva de disociación de la hemoglobina. Algo también muy importante y que se mide también en el AGA es la saturación venosa mixta, la cual es la saturación de la sangre venosa que vuelve a los pulmones, medida también de forma continua mediante un catéter especial llamado Swan-Ganz. Y es un reflejo del transporte sanguíneo y de la extracción del oxígeno por los tejidos. Otra forma también de medir la oxigenación tisular, en este caso es mediante la medición del lactato, que también va a estar presente en el AGA, la cual va a hacer referencia a la concentración de L-lactato en la sangre y cuyos valores de referencia se encuentran entre 0,5 a 2 milimol por litro. Estos niveles aumentan cuando la producción de lactato es superior a la eliminación y su acumulación puede provocar una importante disfunción celular y orgánica de todos los sistemas del organismo, dando lugar a un cuadro metabólico denominado acidosis láctica. Esta acidosis láctica, las causas van a ser diversas, principalmente el shock de cualquier etiología te puede producir elevación del lactato y posteriormente acidosis láctica cuando hay una disminución del pH. En estados de parada cardiorrespiratoria hay un estado medio de por sí acidótico, principalmente acidosis láctica, debido al hecho que hay muerte celular también. Diabetes, una diabetes descompensada puede producir acidosis láctica también. Estados de leucemias, ya sea por ejemplo leucemias o linfomas que desarrollan lisis tumoral, en la cual hay destrucción constante de células, puede posteriormente elevar los niveles de lactato y producir acidosis láctica. Asimismo, también defectos enzimáticos congénitos en su mayoría, que debido a que hay una alteración de las enzimas, del metabolismo, del mitocondrial, ya sea mitocondrial o lisosomal, o dependiendo sin importar el tipo, puede producir a la larga aumento de valores de lactato. E intoxicaciones, ya sea pues por monóxido de carbono o methemoglobina, puede generar posteriormente hipoperfusión tisular, alteración de la oxigenación tisular y posteriormente niveles elevados de lactato. Ahora, la forma en cómo interpretamos los parámetros de oxígeno en el paciente, pues principalmente si queremos evaluar la captación de oxígeno en un paciente, debemos ver estas tres principales: la presión arterial de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno y la P50, que es la curva de disociación de la hemoglobina. Ahora, para interpretar los parámetros de oxigenación de forma adecuada, es necesario seguir una evaluación sistemática en base al análisis de estos tres parámetros, que van a valorar tanto los aspectos respiratorios como los hematológicos y del suministro de oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, si es que hubiera una captación deficiente, si es que hubiera, por ejemplo, una hipoxemia reflejada en el análisis de gases arteriales, vemos qué variables podemos manejar, ya sea que ya sea que el FiO2 sea insuficiente, o que también hay un problema de la mecánica ventilatoria, ya sea que le estemos hipo o hiperventilando. Vemos si es que el tiempo inspiratorio es el adecuado, ya que si tenemos un tiempo inspiratorio muy bajito, podemos estar a expensas de disminuir
la cantidad de intercambio de oxígeno que hay en los tejidos. Por lo tanto, teníamos que incrementar el tiempo inspiratorio para poder garantizar una mejor oxigenación tisular. Del mismo modo, si es que hay problemas de FIO2, elevar los niveles de FIO2 para poder elevar a la larga la saturación y también la presión arterial de oxígeno. Este, desde el punto de vista del contenido arterial de oxígeno, como mencioné, evaluar también los niveles de hemoglobina en el AGA, para ver si es que es conveniente realizar una transfusión de paquete globular con el fin de que haya mayor captación de mayor hemoglobina que pueda hacer que pueda captar el oxígeno y posteriormente ser transportado hacia los tejidos. Y bueno, la curva de distribución de la hemoglobina también tiene diversos parámetros como el pH, la presión arterial de CO2, la temperatura, el 2,2-fosfoglicerato, pero en cuanto a valores de AGA, son importantes tanto el pH como el CO2 y la temperatura. Es decir, en un paciente que esté conectado a un ventilador mecánico, que esté febril o que esté con una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria o que tenga una acidosis, una alcalosis ya sea respiratoria o metabólica, va a tener alterada también la curva de distribución de hemoglobina. Por lo tanto, ahí va a haber una alteración desde el punto de vista de la captación o ya sea de la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Por lo tanto, controlando estas variables, al final podemos mantener el equilibrio, la P50, que es la curva de disociación. Y del mismo modo, esto ya sea identificando si el paciente tiene una acidosis, primero si es acidosis respiratoria, modificar los valores tanto de frecuencia respiratoria como de volumen minuto para poder disminuir o aumentar los niveles de CO2 en el organismo. Con eso, consecutivamente, regular los niveles de pH y si tiene temperatura alta, pues bajarle la temperatura con antipiréticos o si es que está muy baja la temperatura, utilizar pues una manta térmica para poder regular la temperatura del paciente. Y bueno, eso sería a grandes rasgos todo con respecto a la segunda exposición. Si es que hubiera alguna pregunta. Gracias, doctor Carlos. Bueno, pueden hacer sus preguntas por el chat del Zoom o también pueden activar su audio para poder preguntarle al doctor Carlos. No hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Eh, sí, en 5 minutos voy a volver a compartir el link por el chat del Zoom para que puedan registrar su asistencia, licenciada. Pero si tienen alguna pregunta, alguna consulta para hacer al doctor Carlos Salos con relación al tema que acaba de exponer. No hay ninguna consulta, ninguna pregunta.
Estimada licenciada, se acaba de compartir el link para que puedan quitar su asistencia. ¿No tienen ninguna consulta, licenciadas? ¿No hay ninguna consulta, ninguna pregunta? Doctor Carlos, ¿tiene una consulta, una pregunta que han escrito por el chat del Zoom la licenciada Roxana? Bueno, más que todo para intentar resumir lo que la, la exposición, pues más que todo hacerles recordar pues que el análisis de gases arteriales de por sí es mm, una medida importante en el manejo de un paciente de ventilador mecánico, ya que muy aparte del tema, muy aparte de las causas por las cuales esté intubado o esté conectado a un ventilador, es una forma de poder regular tanto el grado de oxigenación, el grado de CO2, en este caso ventilación, y finalmente el equilibrio ácido-base del paciente. Nos brinda material suficiente para poder identificar si hay algún problema en estos tres parámetros. Y bueno, siempre recordar pues que el análisis de gases arteriales, como cualquier examen auxiliar, es un examen que se debe hacer no solo por hacer o no solo por indicarlo, sino que va a ser orientado pues a la corrección de alguna alteración previa, pues. Por lo tanto, o sea, todo paciente que va a entrar a ventilador mecánico, en la medida de lo posible, tener un AGA previo que lo justifique, ya sea porque mediante el AGA vamos a ver si es que tiene una insuficiencia respiratoria, ya sea oxigenatoria, ventilatoria, o si es un paciente un paciente que llega crítico a la emergencia, pues tener un AGA de por medio. Si es un paciente que entra que es con plan quirúrgico, un plan programado, no necesita tener tampoco un AGA, pero más de todo en el contexto de un paciente en emergencia, que llega en mal estado general, pues sí, tener un AGA previo. En los pacientes pediátricos a veces es muy difícil obtener un AGA previo, como dije, pues porque no son tan cooperadores o incluso hay mucha hipoperfusión tisular de por medio y es difícil poder hacer una toma previa, pero al estar intubados sí requiere, ni bien se llega a estabilizar el paciente, de forma adecuada un par de horas después, tener un análisis de gases arteriales para poder determinar pues, si es que los parámetros iniciales que ponemos en el ventilador mecánico son los adecuados. Y ahí identificar si es que el paciente pues, presenta una hiperoxemia o presenta todavía hipoxemia, ir regulando los niveles de FiO2, si el paciente tiene un CO2 elevado, disminuido, ir modificando los parámetros que te permitan controlar la ventilación. En este caso, los parámetros que te controlan la ventilación en el ventilador mecánico son tanto la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio y la presión pico, puesto que al aumentar las presiones pico en el ventilador mecánico, puedes incrementar el volumen minuto y por lo tanto barrer más contenido de aire en la ventilación y por lo tanto barrer mayores cantidades de CO2.
Por lo tanto, en un paciente que está con hipercapnia, con una acidosis respiratoria, puedes barrer ese CO2 aumentando tanto la frecuencia respiratoria, o aumentando la presión pico, o modificando el tiempo expiratorio, para poder disminuir esos valores. Y del mismo modo, si es que hay si hay una hipocapnia o una alcalosis respiratoria, también poder modificar esos parámetros para poder establecer unos valores normales de CO2. Y en cuanto al equilibrio ácido-base, pues medir pues el pH, si es que es que en el AGA, si es que es un paciente que está acidótico o alcalótico, saber identificar la causa primaria. Si es que es un trastorno respiratorio, si la causa del equilibrio, del desequilibrio ácido-base es una causa respiratoria, es principalmente por causa es ahí cuando nosotros utilizamos el manejo del ventilador mecánico. Es decir, esas causas respiratorias se pueden solucionar modificando los parámetros del ventilador mecánico. Y si es una causa metabólica, pues ahí hay que indagar. Si es que es un paciente chocado, pues un paciente que está o es un posquirúrgico, o es un paciente con algún cuadro de traumatismo encefálico, no sé. Y en base a estas causas, identificar la causa e intervenir de forma oportuna. Evaluar también los niveles de lactato en el medio interno para ver si es por una acidosis láctica, y evaluar también los electrolitos en el medio interno, aunque algunos máquinas del AGA no miden de forma precisa los niveles de sodio, potasio, cloro, de calcio. Incluso los valores, como dije, la heparina líquida puede alterar mucho los valores de calcio iónico. Por lo tanto, es recomendable que, a pesar de que en el AGA los electrolitos salgan con un valor diferente, con un valor alterado, siempre es bueno corroborarlos con valores séricos de electrolitos, ¿ya? Para poder identificar si es que hay un trastorno electrolítico y poder corregirlo previamente, poder corregirlo posteriormente. Este, y en cuanto a la toma de muestra del AGA, pues sí, si es que las tomas de muestra del AGA se pueden hacer mm, a, a juicio clínico. Si es que está muy alterado, puede ser si es que haces un cambio de parámetros de ventilador o haces una intervención, se puede tomar el AGA pues entre 6 8 horas después, o incluso 12 horas después. Si es que si es que el AGA posterior sale con valores mejores o con valores estables, se puede ya ir disminuyendo la monitorización del AGA, ya sea cada 24 horas o cada 12 horas. Por lo general, tenemos la costumbre de dejar un AGA antes del cambio de turno, para que con este AGA, con la evolución médica, podamos ver si es que requiere algún cambio o algún cambio de parámetros adicionales. Y, eh, y bueno, y tener cuidado pues con la forma en cómo se llega a extraer la sangre, o cómo se llega a procesar la muestra. Tener cuidado con la muestra, rotularla bien. Este, Siempre antes de poder sacar una conclusión del resultado de gases arteriales, siempre evaluarlo en el contexto del paciente para, para cometer al mínimo los errores posibles, pues.